En este video les quiero enseñar cómo podemos crear copias en 3D Max y la diferencia que existe entre referencias e instancias. Y para ello vamos a crear una tetera. Vamos a cambiarle color. Vamos a activar con la tecla F4 la malla poligonal. Voy a comenzar a hacer las copias. ¿Cómo copiamos en 3D Max? Es muy sencillo. Hay dos métodos. El primero se los voy a enseñar solo como curiosidad para que ustedes sepan que se puede hacer. El segundo método es mejor y ahorita les voy a explicar por qué. Para copiar necesitamos seleccionar un objeto, el que queramos copiar, y le vamos a dar control V. Nos va a salir este menú y nos va a decir las opciones de clonado. ¿Cómo lo quieres clonar? ¿Como copia, instancia o como referencia? Y después nos permite ponerle un nombre. En este caso yo le voy a dar una copia. Pareciera que no ha pasado nada, pero si yo arrastro esto, yo aquí tengo mi copia. Aquí vemos tipo 2 y la original pues es la 1. Pero a mí no me gusta este método, por lo cual les voy a enseñar el que yo utilizo, que es seleccionar el objeto y moviendo el gizmo, independientemente de qué eje o combinación de ejes vayamos a tomarlo, lo arrastro, pero tengo que presionar la tecla Shift. Lo presiono y vemos que inmediatamente ya veo mi copia. Y pasa algo interesante porque cuando yo suelto el clic, me sale un menú parecido que me dice las opciones de clonado. En este caso es copia, instancias, referencias. Hasta aquí lo que hemos visto. Y también me permite poner un nombre, pero tenemos un nuevo parámetro que es el de definir el número de copias que queremos. En este caso, por decir algo, yo voy a poner 3. Y vemos que se me copian aquí 3 teteras. Para diferenciarlas lo voy a poner en color morado. Bien, de este lado las moradas van a ser lo que son nuestras copias, acuérdense. Y para ubicarlo un poquito mejor, vamos a ponerlo acá, un texto, rápidamente. A lo mejor no en geometrías, creo que se vería mejor con el texto de las líneas. Vamos a poner aquí copias y vamos a disminuir su tamaño. Perfecto. Y le voy a cambiar el color para que se note mejor, por ejemplo, este color. Regreso aquí a mi tetera original. Lo voy a clonar hacia acá. Acuérdense, es Shift y arrastro. Me salen las opciones de clonado. Y en este caso yo le voy a dar como instancias. Le voy a dar que sean 6, por ejemplo. Vamos a cambiarle el color para tener un orden. Y esto de aquí lo voy a copiar. A este le voy a poner como copia. Y le vamos a poner aquí instancias. Rápidamente. Después voy a regresar aquí a seleccionar esto y voy a colocar aquí una copia, pero le voy a poner referencias. Perfecto. Selecciono mi tetera original y con Shift y arrastro en esta dirección para hacer copias y le voy a dar que esta vez sean como referencias y le voy a poner 3, por ejemplo. Y le voy a cambiar aquí un color rojo. Bien, ya tenemos aquí todos nuestros elementos que han partido desde mi tetera azul, que sería lo original. De este lado tenemos las copias, de este lado las instancias y por aquí las referencias, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencias hay entre todas estas? Por ejemplo, si yo selecciono mi tetera original y veo sus parámetros aquí en el panel de modificar, vemos que tiene pues un nombre. Tiene sus parámetros, que sería el radio. Tenemos el número de segmentos o la cantidad de polígonos o subdivisiones que tiene mi geometría. Y una serie de datos más, ¿no? Y si me fijo bien, me doy cuenta de que aquí me sale este icono que indica que este elemento le pasa o tiene elementos que dependen de él. En este caso se refiere a lo que son las instancias y a las referencias. Pero si yo selecciono, por ejemplo, una copia, veo que este icono de aquí va a apagarse. Lo voy a hacer para que vean. Se apaga. Ninguna geometría está ligada con esta. O ninguna geometría depende de lo que le pase a esta tetera. Por ejemplo, si yo cambio aquí lo que es el radio de esta tetera, veo que la puedo hacer más grande o más pequeña, dependiendo hacia qué valores le pongo aquí. También puedo manipular lo que es la cantidad de segmentos para hacerla
pues más dividida. Y esto hace que la geometría sea más suave. Por el contrario, si le ponemos un segmento nada más, pues se vuelve muy tosca. Entonces, aquí podemos controlar pues las subdivisiones. Y vemos que ninguna de las teteras se ve afectada por todo lo que yo le haga a mi copia. Puedo hacer cualquier cosa con estas. Vemos que no pasa absolutamente nada. Pero si yo selecciono mi tetera original y vemos que este icono está activado, lo cual significa que otros elementos dependen de él, vamos a modificarlo. Vamos a modificar lo que es su radio. Vemos que tanto las instancias como las referencias se modifican porque están sacando la información desde aquí. Su información de estas dependen de la tetera original. ¿De acuerdo? Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, una instancia y hago lo mismo, vemos que también se modifican. Y esto es porque las instancias comparten la información que tiene aquí la tetera original. Y viceversa. Entonces, si comparten la misma información, obviamente cuando cambie uno de estos elementos, se tiene que cambiar también en mi tetera original. Por lo cual, las referencias, como están tomando sus parámetros o están referenciados a la tetera original, bueno, pues también se modifican independientemente a que yo modifique una instancia, ya que la instancia modifica al elemento original y a su vez esto modifica pues a las referencias. ¿Qué pasa si yo selecciono lo que es una referencia? Veo que aquí, por ejemplo, vamos a ver la tetera original, vemos esto de aquí, que viene el nombre que está seleccionado. Si me pongo acá, veo que también está seleccionado, pero por acá pasa algo diferente. Veo que tengo seleccionado algo, pero ese algo no tengo ningún parámetro. Entonces, ¿dónde están sus parámetros? Pues aquí, que sería la referencia de la cual está sacando toda su información, que sería tetera original o tetera 01. Entonces vamos a seleccionar esta y vemos que igual depende, porque hemos visto que todas estas dependen, todos estos elementos dependen de la original, por lo cual al momento de modificar este elemento, que prácticamente es este de acá, pues se modifican todas. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Entonces, si seleccionando mi referencia y seleccionando la tetera a la cual estoy tomando referencias, que sería lo mismo que seleccionar esto, e instancias modifican todo, ¿qué diferencia hay entonces con referencias e instancias? Bueno, que con referencias pues yo puedo modificar esto y puedo, por ejemplo, venir aquí al panel de modificar y le puedo dar un modificador que se llama Bend, que nos sirve para doblar, y esto de los modificadores ya lo iremos viendo más adelante. Y por ejemplo, yo puedo hacer esto de acá y vemos que efectivamente todas se ven afectadas, lo que hemos visto, ¿no? Vamos a eliminarlo. Y en este caso yo voy a aplicar exactamente lo mismo, pero en lugar de darle aquí y por ejemplo darle Bend y comenzar a modificar esto, y vemos que efectivamente se modifica, que es lo que hemos visto. En lugar de hacer eso, vamos a eliminar esto. En lugar de seleccionar y aplicar, que es lo que acabamos de hacer, yo solo voy a seleccionar y voy a aplicar el Bend sobre solo esta referencia sin afectar a Teapot, que representa a nuestra geometría original. Entonces comienzo a mover y ahora estoy trabajando únicamente en esta referencia, por lo cual yo puedo llegar aquí en la siguiente referencia, trabajar solo en ella, aunque yo sé que todos sus datos lo está sacando desde aquí. Pero aquí hay como una división. Eso quiere decir que todo lo que yo haga hay como que un corte de información y ya no le llega a mi tetera original, por lo cual no se ve afectado tanto la tetera original, obviamente, como las instancias, ¿de acuerdo? En este caso voy a desplegar la lista de modificadores y voy a aplicarle un twist y vamos a girarlo, y de esta manera yo tengo aquí una referencia que saca su información de la tetera original, pero con un modificador que lo dobla en este sentido, y de este lado tengo lo mismo, pero con otro modificador que hace que gire, sin afectar a esta referencia que viene que saca su información de aquí, ni tampoco las instancias, que todas estas comparten toda su información proveniente de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hay este sistema en 3D Max o cómo lo podemos utilizar? Bueno, esto nos va a servir mucho, por ejemplo, cuando coloquemos luces.
Por ejemplo, en un proyecto pues no pasa nada si solo tenemos 5 luces, pero si es un proyecto de un centro comercial, por decir algo, donde tenemos que copiar una luz 200 veces, pues sería más conveniente tener un solo parámetro para cambiar todos mis elementos. Entonces podemos copiar una luz y hacerlas instancia de tal manera que yo pueda modificar desde un solo parámetro una gran cantidad de luces o geometrías. Otra que se me ocurre es, por ejemplo, hacer referencias de una serie de columnas que todas tienen una figura similar como base. Por decir, tenemos 14 columnas iguales. Hacemos lo que son las referencias o las instancias, porque el proyecto puede ser susceptible a cambios, de tal manera que podemos hacer más alta o más baja la columna, pero sabemos que la columna número 15 va a ser igual, pero esta va a tener un cambio un poquito más específico. Entonces podemos hacer 14 instancias, perdón, y la última hacerla como referencia, de tal manera que todas tienen una misma base, pero al final, a la referencia, yo le puedo hacer una modificación. ¿De acuerdo? Como que particular. Y es así como podemos trabajar con lo que son las referencias, las instancias y las copias. Otra cosa que podemos hacer interesante es seleccionar estas 4 instancias, por ejemplo, y recordamos este botón de acá que nos indica que elementos dependen de lo que le suceda a estos. Si nosotros lo podemos desactivar, se desactiva dándole un clic, y algo que debemos tener en cuenta es que al momento de desactivarlo ya no hay vuelta atrás más que control Z. Eso quiere decir que después de hacer esto pues ya no hay vuelta atrás realmente si seguimos avanzando con el trabajo. Al momento de clicarlo, y lo voy a clicar, me va a salir esta ventana y me va a preguntar: ¿quieres hacer únicos los objetos y que cada uno se vuelva único, o quieres mantener sus instancias entre ellos? Si yo le doy que sí, va a ser cada uno de estos objetos individuales, por lo cual terminarían siendo como una copia. Pero si yo le doy que no, va a respetar sus instancias entre ellos. Entonces, ahora yo, al mover lo que es el radio, solo mantengo las instancias entre estas 4, ¿de acuerdo? Mientras que las demás ya no, porque ya se rompió el canal de información que veníamos trayendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo contrario, lo voy a hacer único, le voy a decir que sí. Ahora vemos que ya nada depende de esta geometría ni de esta, porque le dijimos que sí, queremos que todas sean únicas, que las instancias se rompan entre ellos, por lo cual ya quedan prácticamente como copias. ¿De acuerdo? Es muy sencillo de entender, espero me haya explicado bien. Es fundamental que entiendan las diferencias entre lo que son las copias, instancias y referencias para poder optimizar el trabajo. ¿De acuerdo? Practíquenlo y nos vemos en el siguiente video.